Una charla que promete ser muy interesante, que nos la da nuestra compañera y amiga Elena Piedrafita. Supongo que la mayoría ya la conocéis, pero por quien no te conozca, que igual hay alguien por ahí. Elena es doctora en Historia Medieval y licenciada en Historia del Arte. Forma parte del grupo de Botánica y del de Defensa de Ansar. Y es miembro de la Academia Gastronómica Aragonesa y está muy implicada con el tema gastronómico en estudios de la alimentación de siglos atrás. Y hoy nos va a dar la charla, pues eso, la paleontobotánica, paleobotánica, ya no sé lo que digo, y la alimentación, es decir, pues la alimentación de siglos muy atrás, que se conoce pues por los medios técnicos que hay hoy en día. Así que sin nada más te dejo y te dejo un pequeño recuerdo de esta charla. Muchas gracias. A ti, Elena. Bueno, pues como ya están hechas las presentaciones, gracias por estar aquí y yo voy a hablar de la alimentación en la Edad Media realmente, porque para, digamos, el discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Gastronomía elegí como tema la arqueología como método de estudio de la alimentación en la Edad Media. Bueno, y ahora voy a tener que hacer lo que ahora los modernos influencers y así dicen un disclaim, o sea, casi voy a pedir disculpas porque voy a explicar alguna cuestión. Por ejemplo, la primera es que realmente vais a ver que se dispone de más bien pocos estudios, sobre todo aquí en Aragón, con lo cual para tejer este tapiz pues es muy difícil porque se van a quedar bastantes agujeros, pero bueno, vamos a intentarlo. Por otro lado, voy a decir que también, como voy a hablar de temas que en realidad no son de mi competencia, porque yo soy de letras y los métodos son métodos científicos, pues yo los voy a explicar sucintamente, además porque tampoco nos vamos a meter en mucho, pero para que la cosa se entienda cuáles son estos nuevos métodos para estudiar cómo se comía y cómo era la alimentación en siglos pasados, que la verdad que cuando yo me metí en el asunto pues no tenía ni idea, iba a decir ni mucha idea, ni mucha ni poca, no tenía idea, y me ha resultado algo apasionante, porque yo suelo decir ahora que es como el CSI pero en la historia medieval, o sea, es increíble. Ya vamos a ver qué es lo que se va estudiando. Y entonces yo lo primero que voy a hablar es de qué tipo de estudios se pueden hacer relativos con la alimentación. Bien, lo primero voy a hablar de los estudios osteológicos, que son los que se realizan sobre los huesos. Los huesos pueden ser de seres humanos o pueden ser de animales. De animales sería la ganadería, lógicamente. Os he traído una imagen de la Maqbará de Tauste, que no sé si sabéis que ha aparecido hace ya años un cementerio en Tauste enorme, y ahora tenemos la suerte de que en Zaragoza también están apareciendo varios cementerios de la ciudad islámica, porque voy a hablar de la Edad Media y estos en concreto son islámicos. Y tengo que decir también que, claro, una cosa es que aparezca el cementerio y otra es que se estudien los huesos, que no acabo de entender muy bien por qué no se estudian, si es porque falta gente que sepa cómo hacerlo, si es problema de dinero o tal. Espero que, porque estos sí que están estudiados, los de la Maqbará de Tauste sí que están estudiados de la manera que os voy a comentar, y espero que los de aquí de Zaragoza pues también lo sean. Bueno, lo que se hace en los huesos es varios procesos. Pueden ser el estudio de los materiales que tiene el hueso, o puede ser también estudiar el hueso, ya lo explico después. Tengo que decir también que en ningún caso nos va a decir qué fue exactamente lo que comió ese señor, es decir, no nos va a salir que comió lentejas con tocino, pero nos puede dar una idea de cómo era en conjunto las tendencias de su alimentación. Entonces, por ejemplo, en los estudios sobre los huesos, mirando el zinc o el calcio nos dice, con unos percentiles que están estudiados, si come mucha o poca carne. Por ejemplo, si se analiza el cobre o el zinc,
nos sale si los animales son terrestres o marinos. El magnesio y sobre todo el estroncio nos da la idea de que come bastantes vegetales verdes, más que legumbres y tal. Y luego el nivel de bario, pues también para las bayas o frutos secos. Todos estos estudios que se hacían ya hace mucho tiempo, ahora han mejorado con otros que os voy a comentar más adelante. La bioapatita dental, que es un componente que llevamos en el esmalte de los dientes, nos puede informar sobre la composición geológica del agua que nos bebimos en la infancia. Entonces eso se queda en el hueso, en el diente, y entonces se sabe, por ejemplo, cuando alguien ha muerto en un sitio, por ejemplo en Tauste, se sabe que hay gente que murió en Tauste pero que venía, por ejemplo, del Pirineo, con lo cual es de sospechar que aunque Tauste en esos momentos era islámico, pues igual vino alguien cristiano, no sabemos por qué, claro, y luego de gente de fuera lo mismo. Entonces sabemos... Ya os he dicho que del tapiz vamos recolectando hilos casi, y con esto pues el origen geográfico. Y luego los isótopos del carbono 12 y del carbono 13 nos informan sobre la disponibilidad de si en el sitio había más bien secano o más bien regadío, y cómo eran las variaciones climáticas. Todo esto es mucho más largo de explicar, pero no puedo detenerme, y además, bueno, esto en concreto no es exactamente la alimentación. Hoy en día lo que se está haciendo es estudiar dos isótopos del nitrógeno y del carbono, que se les llama el D13C y el D15N, que están en el colágeno de los huesos. Y entonces, gracias a estos dos datos, podemos saber, con el D15N, podemos saber la ingesta de proteínas. Pueden ser, claro, puede ser carne, pero pueden ser legumbres y otras cosas, pero en general, pues se suele pensar que nos da el nivel de cuánta carne comía esa persona. También podemos saber, por ejemplo, si esto lo estamos haciendo sobre ganado, podemos saber si el ganado, bueno, esto ya quiero decir, ya sabemos que una vaca es herbívora, pero bueno, tenemos una idea clara, por ejemplo, si una vaca ha comido solo hierba o si le han dado pienso de otro tipo de alimento, porque claro, no es lo mismo para los herbívoros, para los omnívoros o para los carnívoros. Esto sería... o sea, los herbívoros casi nada de este isótopo, los omnívoros más, y los carnívoros pues a tope, claro. Y entonces también hay que pensar que no solo es la carne, sino también los lácteos y las grasas de los carnívoros. También podemos saber si come pescados, incluso podemos saber si son marinos o de agua dulce, porque los datos son diferentes. También esto cambia según si el suelo es salino o de clima árido. Por ejemplo, en Tauste esto se tuvo en cuenta porque, claro, sabemos que el Valle del Ebro, pues tenemos una aridez importante y el clima es el que es. Y además el suelo es salino en el Valle del Ebro. Y, como decía, los animales podemos saber, por ejemplo, si se alimentaron de algas o de pastos de marismas, porque como además son más salados, pues podemos averiguar si el ganado ese, por ejemplo, podía ir a pastar en zona marina. O bien, si, y luego esto lo explico, comieron mijos o panizos, que es un aporte de comida que se le puede dar a los animales, con lo cual eso querría decir que no estaban sueltos por el campo, sino que estaban estabulados. O sea, fijaos qué panoplia de cosas que se pueden... Bueno, como ejemplo, una persona vegana tendría, o un herbívoro, tendría muy bajos los datos del D15N, mientras que una persona con una dieta de carne de caza, o sea, esto sería lo que más, carne pero encima de caza, o pescado marino, tendría unos valores máximos. Y también hay que pensar que los niños lactantes con frecuencia les sube el nivel, porque ellos, claro, no comen carne, pero como están tomando la leche de la madre y tiene proteínas, pues le puede subir este nivel. Y de esa manera, además, sabemos a qué fecha o a qué años se destetaban los niños,
porque como por desgracia los niños morían a mansalva en la Edad Media, pues tenemos suficientes restos como para saber los que tenían 1 año, 2 años, 3 años, ya con 4 años ya casi ninguno, pero ahí entre el 1 y los 3 años, en unos sitios pues dicen, no, pues este todavía mamaba, o este ya no, y entonces te dan historias pues de otro tipo de cuestiones, ¿no? El D13C, en cambio, nos habla del consumo de vegetales. Vamos a ver, los vegetales, casi todos son... bueno, esto lo explico de otra manera. El carbono, el dióxido de carbono se fija en la fotosíntesis y entonces con eso se puede averiguar estos isótopos de carbono en los huesos. Entonces, gracias a eso podemos saber si se ingerían un tipo de plantas u otras y la cantidad de plantas. En conjunto, esto se le suele llamar plantas C3 y plantas C4. Y aquí están los valores, que como se ve, no me voy a meter en ello, son diferentes. Entonces, si te sale de este tipo, pues quiere decir que comían más plantas de estas, y si no, de estas otras. Casi todas las plantas que tenemos y que ingerimos son plantas C3, salvo algunas de las que voy a hablar. Entonces, los animales y los humanos, si tienen muy bajo el D13C, pues comen plantas C3. Y si lo tienen menos negativo, porque como veis todas son valores negativos, pues entonces quiere decir que comías plantas C4. Y lo mismo le pasa al ganado. El ganado puede comer pasto, hierba del campo, o puede comer pienso, que podrían ser estas plantas de las que voy a hablar. Y además podemos saber, como he dicho antes, si el ganado estaba estabulado o, por ejemplo, si había transhumancias, porque puedes averiguar de las diferencias del pasto que consumían en unos sitios u otros. Esto yo no tengo mucha idea de cómo lo averiguan, pero se puede, por lo menos, dar esa hipótesis. Bueno, entonces, como estamos hablando básicamente de alimentación humana, bueno, también de los animales, pero sobre todo humana, tengo que decir que la mayoría de las plantas son C3, hortalizas y frutales, y también los vegetales en su conjunto. Pero hay algunos que no. Bueno, cereales... Estuve comentando con Rosa que si dejaba el nombre de latino de todas las especies que nos van a ir saliendo, yo no las voy a estar explicando una, por supuesto, pero bueno, ya que estamos en una charla de botánica y de ANSAR, pues las he traído, tal cual. Entonces, los cereales son todos C3, salvo algunos. Todos estos son C3. Disculpa, pero lo de C3, ¿qué tipo de categoría es? Es los que tienen... ¿Qué característica tiene el C3? Los que tienen estos valores de isótopos de D13C son plantas C3. Todos los que tienen estos valores, y son estas que estoy diciendo, o sea, no es que tengan... La característica que tienen es que los que las ingieren luego tienen estos valores en sus huesos y se puede averiguar. No sé si me he explicado bien. Pues ahora me faltaría saber lo que es el de 13C. Pues eso sí que no te lo puedo explicar. Son dos tipos de fotosíntesis diferentes. Sí. Las reacciones químicas son diferentes en unas plantas, sí, digamos que son las normales, y hay otras que están adaptadas más a zonas más áridas y más, que y más cálidas. Fotosíntesis distinto en el que aparece un compuesto de carbono con 4 átomos, no sé qué rollos, no me acuerdo tampoco lo mismo. Pero es el proceso de fotosíntesis que hay una molécula. Bueno, entonces, todos estos cereales son de tipo C3, ¿vale? Y entonces, cuando mides esos isótopos en los huesos, puedes saber si los humanos han comido estos cereales o han comido, claro, son bastantes, pero bueno, todas las cebadas, los que son los trigos desnudos, el trigo desnudo es el normal, o sea, el trigo harinero o el trigo duro. El trigo duro es el que se emplea, son variedades botánicas y de cultivo, es el que se emplea para hacer pasta, por ejemplo. Y claro, los que tenemos ahora ya están muy modificados porque se han ido haciendo injertos y además se hacen estudios y se mejoran las especies y todo esto, pero en la Edad Media esto era lo que había.
Y luego tenemos los trigos vestidos, por ejemplo, la espelta, la escanda o el farro. Bueno, yo he utilizado unas palabras que, digamos, es que en cada región o en cada país le llaman de una manera, pero bueno, claro, sabiendo el tipo de cereal en latín no te puedes perder. Pero bueno, luego también el centeno y el arroz. El arroz también es cereal C3, ¿vale? Igual os sorprende que esté aquí la cebada, pero es que durante muchos siglos también hemos comido cebada, los seres humanos, no era solamente para los animales. En la Edad Media era relativamente habitual que se mezclara con el trigo, y no todo el mundo comía trigo, el trigo que nosotros conocemos, que es el trigo blanco. Bueno, ahora están de moda de nuevo los trigos integrales, que serían estos que tenemos aquí, la espelta, la escanda y todos estos, pero se mezclaban o bien con el trigo normal o se mezclaban con estos, dependiendo también de la posición económica y de la cantidad de dinero que tuvieras, porque lo más caro era siempre el trigo el trigo harinero, el trigo candeal, que da el pan blanco, digámoslo así. Bueno, lo tenemos aquí, bueno, he traído alguna foto, la espelta, el centeno, la cebada, todos estos, Y luego las plantas C4, que son, como ha dicho Juan Pablo, son más propias de climas cálidos y secos o climas áridos. Muchos aparecieron en la zona de Asia o de las estepas euroasiáticas, o bien en África. Y entonces tenemos, por ejemplo, son unos cereales que tradicionalmente sí que están presentes porque se han encontrado en los yacimientos, se han encontrado sus restos, están presentes en casi todos los yacimientos ibéricos, o sea, de la península ibérica, y en muchos más sitios, desde el Neolítico, o sea, están presentes, pero en una cantidad mínima, en una cantidad muy, muy pequeña. Y además, pues tengo que decir que esto a la mayoría de la gente pues le sorprende bastante, porque no tienen idea de que eso existiera. La idea que tenemos del mijo es una cosa que se le da a los pajaritos. Y el panizo para nosotros es el maíz. Pero es que el maíz, que es esto de aquí, quiero decir, el maíz, al maíz le hemos dado en Aragón el nombre de panizo. Y en otros sitios se les llama de otra manera. No le llamamos maíz, le llamamos panizo, pero es que había panizo ya en la Edad Media. Estas imágenes que tenéis aquí, que son de mijo y de panizo, no sé si más o menos veis cómo se parecería un poco a la mazorca de maíz. Y entonces, este cereal que existía y se consumía, cuando llegaron los españoles, llegaron a América y vieron el maíz, pues seguramente pensaron que se parecía un poco al panizo y le dieron ese nombre. Lo cual me sorprende un tanto, porque si fue Colón el que pensó que aquello era panizo, y panizo es una palabra que utilizamos en la Corona de Aragón, porque también lo dicen en Cataluña y en Valencia, pues no sé yo, aquello de que si es de Génova y tal, vamos a dejar este temita. Bueno, entonces tenemos el mijo y el panizo, también el sorgo, que también vino con los islámicos, la caña de azúcar, también es, no es exactamente un cereal, pero bueno, es una planta C4, y el maíz también lo es, ¿vale? Y bueno, he traído aquí el mijo perlado, porque es que el mijo que nos venden ahora en las tiendas normalmente es este. Y de este han encontrado en un yacimiento en la zona de Valencia, creo que es la primera vez que encuentran este tipo de mijo, creo que en la península seguro, pero probablemente también en toda Europa, o sea que es algo bastante sorprendente. Pues aquí veis el panizo, el mijo, el sorgo, que es así como muy de China y así, ¿no? Había una película que se llamaba Sorgo Rojo, ¿no? Bueno, y aquí tenéis, y tengo también que pedir disculpas por la calidad de las imágenes, pero es que no las hay en color, porque la mayoría de estas imágenes, estas no, pero estas que traigo aquí son esto está en los artículos de los arqueólogos que han hecho la investigación y han hecho una foto, y está en blanco y negro de lo que han encontrado. Y entonces aquí tenemos, pues como veis, las cariópsides de mijo y de panizo, es decir, esto sería como pues como lo que estaríamos hablando anteriormente, los granitos, ¿vale? Bueno, esto está en esta publicación, que no voy a meterme.
Bueno, y entonces en esto que estaba comentando, aquí tendríamos, porque combinado el D13N y el D15N y el D13C, que tenemos aquí los valores, según como tengan unos u otros, te sale una especie de fotografía para saber si esa persona o ese animal, porque claro, también los hay herbívoros, comían, pues por ejemplo, sobre todo alimentación terrestre, alimentación de agua dulce, porque también se pueden medir los, como antes os he comentado, los pescados, que puede ser pescado de río o pescado de mar. Entonces, por ejemplo, mamíferos marinos, pues una persona que comiera delfín o ballena, el delfín se comía y la ballena también, si solo comiera eso, pues tendría por aquí sus proporciones de D15N y de D13C. Entonces, pues se puede ver, pues eso, si te has comido esto, si has comido más omnívoros, carnívoros, etcétera. Bueno, los estudios osteológicos también sirven para ver simplemente el hueso, y hay una serie de datos que te dicen, sobre todo te habla de problemas físicos, de desgaste, según el tipo de vida que lleva, según a qué se dedica esa persona, pero también si no está bien alimentada. Por ejemplo, la cribra orbitalia, que es como el hueso se pone un poco como esponjoso, como estáis viendo aquí, y entonces esto es, bueno, pues es un problema que nos está hablando de que esta persona se alimentó, tuvo carencias alimentarias seguramente desde el comienzo, porque es cuando se termina de formar los huesos. También se altera el esmalte de los dientes, y los problemas de raquitismo que llevan a que no te crezca demasiado los huesos de las piernas, y entonces la estatura no es muy elevada, que eso también se puede medir y se conoce. Y luego también hay una enfermedad, el DIS, que bueno, tiene un nombrecito, hiperostosis esquelética difusa, que también se puede medir y que no es la única razón, pero las carencias alimentarias también provocan esto. Y aquí tenéis unos dientes preciosos de un señor o señora, porque no lo sé, que murió en la Edad Media, y bueno, pues no sé si os fijáis que esto aquí tiene una especie de anillos, que esto es pues porque a lo largo de su vida, cuando estuvo creciendo, pues es un poco como lo de los árboles, hubo temporadas que se alimentó bien y otras que de repente pues que no se alimentó de igual manera, y esto queda aquí. Y luego también, pues como tampoco se lavaban los dientes, ni poco ni mucho probablemente, pues hemos tenido la suerte de que se quedaron todos sus dientes llenos de sarro, y este sarro nos informa también del tipo de alimentación que han podido tener, ¿eh? De hecho hay un yacimiento en Andorra que han podido saber que la gente de allí casi solamente llevaba una dieta cárnica por el sarro que tenían en los dientes, por un cálculo dental, que es como se llama esto. Luego, por otro lado, en los dientes también, si se hace un análisis así muy, muy preciso, con mucho aumento, se puede saber si ha comido mayoritariamente una dieta blanda o una dieta dura. Claro, esto también depende de cómo se guise, quiero decir que eso depende, pero en general los cereales son mucho más, porque la gente comía cereal básicamente y eso era la base de la alimentación, y algunos casi que no comían nada más. Entonces, si has comido solo cereales, pues tienes los dientes con unas marcas bastante más profundas y además más caóticas, como se puede ver aquí. Y aquí, en cambio, las abrasiones del diente, pues se ve que son más ligeras, no tan fuertes, y además están están como más alineadas, y entonces de esta manera sabemos qué tipo de alimentación tenía. También puede depender de la molturación de los cereales, quiero decir que si hay un momento en que los molinos no son muy buenos y muelen mal, pues entonces te quedan unas abrasiones muchísimo más gruesas. Eso se ve, por ejemplo, en que los romanos, que tenían unos molinos pues bastante buenos y molían muy bien el cereal, su dieta era más blanda, y luego de repente desaparece el imperio y todo el mundo empieza a tener unas abrasiones dentarias que se nota, ¿eh? También se puede estudiar los huesos de los animales que se consumen, bueno, y de todos los animales, pero sobre todo estos, porque
nos van a dar, por ejemplo, información de cómo de cuándo se ha sacrificado el animal. Primero, si te lo has comido pequeñito, que eso siempre es un lujo, o si te has esperado a que sea adulto, o si ya te lo comes en la vejez. En la Edad Media normalmente vacas, carneros, ovejas, y ya estos se comían en la vejez, las vacas y los bueyes, después de estar toda la vida dando lecheo o arando campos. Y ya cuando se comían el buey, pues aquello estaba, no puedo ni imaginarme. Y entonces era la carne más barata, porque aquello pues solo lo podía comer, bueno, los que podían comer carne, los que podían comprarla. Sin embargo, la gente rica pues se comía pues cochinillos, cabritillos, ternasco, ternera, que era más tierna, es la que nos comemos hoy en día. Y el cordero normalmente se lo comían ya adulto. No muy adulto, porque lo que les interesaba era tener la oveja para que diera leche o para que diera lana o ambas cosas. El carnero lo tenían, bueno, pues para cubrir a las ovejas y que, bueno, y también se lo comían, ¿no? Bueno, entonces la edad a la que se sacrifica. Luego la forma de despiece, porque eso son costumbres que a veces son rituales, es decir, puede ser que los islámicos o los judíos, por ejemplo, los hebreos, tengan una determinada manera de sacrificar el animal y eso se nota, se ve cuando se estudia, O, por ejemplo, cómo se despieza. El cómo se despieza normalmente nos está dando información de para qué se va a utilizar ese trozo de carne, es decir, si se va a filetear, por ejemplo, o se va a trocear para hacer guisos. Eso lo tienen bastante estudiado. Entonces, bueno, esa es una forma de averiguar cosas de la alimentación. Y luego, según su grado de cocción, porque claro, el animal pues no te lo encuentras, hombre, si te lo encuentras por ahí que se ha muerto por algo, pues ya está, pero normalmente te lo encuentras en un yacimiento de un sitio, y eso quiere decir pues en un basurero o así, eso quiere decir que se lo han comido. Y entonces, dependiendo de la alteración del hueso, no es lo mismo que se altere porque se ha asado la carne o porque se haya cocido. Las marcas son diferentes, Bueno, entonces aquí, bueno, pues tenéis, esto es de otro estudio que te va poniendo, y además, por ejemplo, pone el porcentaje de elementos que se han cocido, burnt, o sea, que se han quemado, y entonces aquí te ponen pues cuáles eran los huesos preferidos, porque igual había algunos pues que no les gustaban tanto, y entonces eso quiere decir que todo eso pues se comía. Aquí tenemos pues como se ve la mandíbula, parece ser que les gustaba más que la parte de eso, sobre todo porque tenía luego la lengua, que siempre pues bueno, a mí personalmente me parece que es una pieza agradecida de comer. Y luego también tenemos marcas de cuchillos o de dientes. Y entonces las marcas de cuchillo te informa de cómo se ha preparado, de cómo se ha despiezado, de cómo se ha descarnado, y entonces te puedes hacer una idea de cómo se ha cocinado. Es un poco arriesgado, pero bueno, cuando ya vas uniendo hilos, pues como digo, pues te vas haciendo una idea. Por ejemplo, los islámicos utilizaban mucho los golpes de maza en los huesos, es decir, que le pegaban un buen mazazo, nunca mejor dicho, o los abrían, pero no cortados, sino que lo abrían a lo largo, porque de esa manera salía el tuétano. Y entonces el tuétano lo utilizaban en cocciones, en guisos que utilizaban absolutamente todo, incluidos los huesos, o sea, que los huesos también los procesaban. Bueno, y luego tenemos la paleobotánica. A ver, bueno, básicamente sería la antracología, que nos informa sobre la madera, la palinología, que nos habla o que estudia el polen, y la carpología con los frutos. ¿Qué sabemos con esto? A ver, con esto te puedes estudiar cómo era el paisaje natural. También puedes saber cómo eran los cultivos, claro, porque aquí te puede aparecer el polen, o te pueden aparecer, como hemos visto antes, restos quemados pues del mijo, del cereal, del trigo, de otras cosas, pero también averiguas el entorno natural, y es fascinante porque en muchos de los yacimientos esto no está contemplado, y es una pena porque claro, te da una idea no solo del sitio donde vivían los humanos, sino de los recursos naturales que tenían a su alrededor, y de cómo el ser humano interactuaba con ese medio, porque esto ha pasado siempre. O sea, ahora
lo estamos haciendo, pero no es la primera vez. Esto ya viene de hace muchísimo tiempo. Y entonces, por ejemplo, podemos medir procesos de deforestación. Es decir, se sabe, por ejemplo, en un entorno natural cuánto polen, yo qué sé, pues por ejemplo de pino debería haber, y si resulta que de repente de unos años a otros años, con un periodo, por ejemplo, de un siglo, de repente baja el polen de árboles, pues eso quiere decir que ha habido una deforestación. ¿Por qué ha habido una deforestación? Pues puede ser porque los seres humanos los hayan cortado para obtener pastos, o para obtener madera, o por lo que sea. Pero también puede informarnos de cambios climáticos, que gracias a esto y a otras cosas, pues se sabe, por ejemplo, que con Roma se vivió un periodo cálido. Curiosamente, esto lo he puesto porque a mí me dejó pasmada cuando lo averigüé, que han hecho estudios arqueológicos en las Bardenas. Todo el mundo me imagino que conocerá las Bardenas, os hace una idea, y resulta que allá había bastante humedad, había pinos, coscojas y pastos, y había mucho ganado, cerdos, vacuno y ovicrápidos. O sea, no estoy hablando de las cabras que sobreviven en cualquier sitio, no, estoy hablando de cerdos que necesitan humedad y de vacas que necesitan pasto. Esto es bastante... Elena, eso en la época del Imperio Romano. Sí, y luego también durante tiempo. En la Alta Edad Media, cuando se acabó el Imperio Romano, en los siglos 6, 8, 9, hubo un periodo frío. Y después llegamos al óptimo climático medieval, que fue entre los siglos X al XIII, que fue el momento de la Edad Media, del auge de los cultivos, el crecimiento económico, etcétera, etcétera, que seguro que tuvo mucho que ver también esta bonanza del clima. Y luego entramos ya en la llamada Pequeña Edad del Hielo, que duró desde el siglo XIV, con las pestes y demás, pues hasta, bueno, todo el resto de la Edad Media hasta el siglo XIX. También podemos saber procesos de antropización, es decir, que de repente en una zona que debería ser natural te aparece de forma inusitada una gran cantidad de especies que son diferentes, pues por ejemplo las ericáceas, bueno, el buxus, el boj, y todas estas que estáis viendo aquí, bueno, pues el Galiunapaline, que esta pues a lo mejor suena más a todo, las malváceas, las collejas, las vicias, las bezas, bueno, claro, porque estas pueden ser además cultivo. Bueno, pues todas estas, si aparecen además van como en paquetes, dices, pues aquí ha habido una antropización, quiere decir que la gente que vivía aquí ha utilizado estos campos, y aquí queda la huella de la presencia del ser humano. Después, con la antracología, normalmente se estudian los carbones fósiles o la madera que se ha podido fosilizar. Y bueno, con esto pues esto no tiene mucho que ver con la alimentación y lo paso rápido, pero por ejemplo se conocen actividades como el carboneo, que se empleaba mucho, se hacía carbón de la madera, me imagino que esto lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, pues gracias a esto pues se sustentó una pequeña industrialización, bueno, de esas maneras en algunas zonas de la península ibérica, sobre todo en la zona norte, muy típicas las de la zona de País Vasco, que además allí han quedado restos de ferrerías, a veces no medievales, posteriores, pero bueno, ¿con qué? Porque claro, para hacer metal no puedes utilizar un fuego de leña, necesitas carbón, y entonces pues ellos hacían el carbón. ¿Y qué tipo de árboles utilizaban? Pues esto, y esto está medido, se sabe, roble y encina, cuanto más fuerte la madera, mejor da un carbón mejor. Las hayas, los alisos, avellanos, y es importante en la expansión del haya, por ejemplo, porque los bosques, si alguien no lo sabe, se cultivaban. O sea, no es que se cultivaran, que se hacía campo de cultivo con cereal, sino que se gestionaban, porque eran una fuente de alimentación. Se sacaban avellanas, nueces, bellotas, muchísimas cosas, bayas, setas, trufas, y luego, bueno, y plantas también. Y se gestionaban porque necesitaban leña, necesitaban madera para muchísimas cosas, para combustible, para la construcción, y entonces ellos gestionaban el bosque.
Bueno, he traído una foto, esto sería diferentes tipos de madera, porque uno se hace a la idea y dice, ¿y cómo lo pueden averiguar? Bueno, pues parece que cuando miras al microscopio los diferentes tipos de madera realmente se ve que son muy diferentes y además muy bonitas, y no he encontrado una foto que fuera en color, lo siento. Bueno, voy muy rápida, no sé. Bueno, pues también se utilizaban pues para armas, por ejemplo, para los arcos pues necesitas algo que sea flexible, pues por ejemplo el fresno, o por ejemplo los tejos para los arcos también, que también son bastante fuertes y duraderos, o encinas y robles para las ballestas. Cuando había guerra, o sea, siempre pues era necesario pues una enorme cantidad de madera, y no solo esto que decimos a veces, bueno, para hacer los barcos de la Armada Invencible, ¿no? Bueno, esto pues puede que sí, pero es que se utilizaba para muchísimas cosas. Y luego también se empleaban, por ejemplo, para hacer setos y delimitar campos, o para el ganado. Se sabe que se utilizaban las rosas, el espino blanco, las aulagas o las aliagas, o el tojo, que sería la versión más pinchuda y salvaje de este tipo de... Bueno, eso yo os he traído, pues eso, que se gestionaba, los bosques, que sacaban madera, luego trasmochaban los árboles, porque de esta manera obtenían vigas que eran todas parejas y las podían utilizar mejor, porque claro, no ibas ahora una viga de una manera y otra viga de otra, pues no te vas a poder hacer la casa. Pues entonces de esta manera, y además lo hacían había derecho de corte cada 7 años, y de esa manera, bueno, pues era ahora corto luego dejo que crezca, que claro, tardaba mucho tiempo, pero bueno, tenías el bosque para tu utilización. Y se sacaban, pues bueno, todos estos frutos, que bueno, hoy en día pues no los utilizamos tanto, pero sí. Y luego también tintes, aceites, por ejemplo la trementina y pez o brea de los pinos para muchísimas cosas. Y la palinología, que estudia el polen. Bueno, aquí sí que hemos encontrado una foto un poco bonita. Bueno, esta es la del estudio, pero bueno, se estudian secuencias polínicas y de esta manera se sabe exactamente. Aquí sí, si encuentras el polen, puedes saber qué especie se está cultivando, o por lo menos que la hay. Y luego la carpología, los restos, normalmente lo que quedan son o las pepitas o los huesos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, estos son ejemplos de especies que fueron introducidas en época romana y medieval. En general casi todos los trajeron los romanos. Lo que pasa es que no se habían extendido demasiado estas especies. O sea que fue en la Edad Media cuando se generalizaron. Entonces tenemos, bueno, pues los membrillos, los serbales, que los seguimos teniendo. Hoy en día no los empleamos para comer, pero en su momento sí que son comestibles y se pueden hacer mermeladas, y además tienen propiedades medicinales. Las néspolas, que no son los nísperos que tenemos ahora, que son los de tipo japónico, son otro tipo de fruto que hay que dejarlo sobremadurar, como las acerolas, por ejemplo. Los melocotones, las castañas. Los romanos impulsaron mucho el cultivo de castaños y de pino piñonero, y de nogales también. Bueno, pues aquí el ejemplo, pues saúcos. Gracias. Las manzanetas de los espinos blancos, y estos, los acerolos, el Prunus domestica, que era lo que estaba comentando, que también hay que dejarlos sobremadurar. Y luego también hay, pues conocemos muchas leguminosas. Las legumbres que comemos hoy en día son especies que se han generado a base de otras leguminosas más antiguas, que en un momento dado se empezaron a cultivar. Pero luego hay otras muchas leguminosas que están por el campo, que en determinados momentos también se han consumido. Lo que pasa es que esto, claro, los que tenían una cierta posición económica, pues no iban a comer esto, tenían otras cosas mejores que comer. Entonces esto era casi una recolección de subsistencia, o por lo menos para poder
llenar el estómago, y claro, esto no se sabe, pero no se sabe seguro, pero cuando esto aparece en una, ¿qué os voy a decir? Por ejemplo, no digo por el campo, que a lo mejor está también, sino que te aparecen los hieros, o las arvejas amargas, o los altramuces, o las almortas. Si esto te aparece por el campo, pues no, pero si te aparece en un poblado, en una vasija, pues esto es que se lo comían, eso está claro, y aparecen. Luego tenemos plantas arbenses y ruderales, que como van, estas nos informan del cereal, aunque el cereal no esté. Es decir, como tenemos los que están con los cultivos, que claro, las llamamos malas hierbas, pero bueno, pero están allí. Entonces, si aparecen, a veces te dan idea de que era lo que se cultivaba. Y las ruderales, que están, bueno, pues en terrenos más pisados y tal. Muchas de estas, además, se consumen, que les llaman espárragos. Bueno, la palabra espárragos realmente son como los brotes tiernos de muchísimas especies, no exactamente nuestros espárragos. Las lechugas, que serían la planta cuando está todavía jovencita, tiernecita, le han dado siempre ese nombre, lechuga. Hay otros que es justo la lechuga. Las flores también se han comido. Los cenizos, el Chenopodium, el album, por ejemplo, se han comido la hoja y se ha comido también la semilla. Por ejemplo, los bledos, esto de me importa un bledo, bueno, te importa un bledo porque es una cosa muy pequeña, pero también se los comían, ¿eh? Las verdolagas, que hoy las tenemos por ahí por las aceras, también se las comían. No os las comáis ahora, por lo menos las de las aceras, por favor. Y luego las malvas, las romazas, los rumex, las ortigas, todo esto además se sabe que los romanos, donde llegaban, las cultivaban esto, porque de aquí sacaban, esto sale casi, silvestre, y de allí ellos obtenían una cierta cantidad de producto para alimentarse, que nosotros hoy pues no... ¿Y las ortigas se las comían también? Sí se pueden comer las ortigas. Lo que tienes que tener cuidado es cuando las coges, pero luego es como la borraja, cuando la cueces ni te enteras. Y además tienen muchísima vitamina y mucho hierro, si no recuerdo mal. Por ahí alguna receta de sopa de ortigas. Sí, y tortilla, y tortillas también, sí. Bueno, esta es la verdolaga y esto es el Chenopodium, el Chenopodium, el cenizo. Que esto te lo encuentras en cualquier sitio por ahí, en cualquier sitio que haya un descampado te lo encuentras, ¿eh? Bueno, a ver, voy un poquitín porque he contado mucho. A ver, ahora ya voy a explicaros qué cosas nos encontramos en los yacimientos de cada época. Entonces, como aquí pues he puesto mucha cantidad de información que no me voy a poder detener, simplemente os voy a dar las ideas generales. Por ejemplo, ¿por qué parto de Roma? Porque la Edad Media parte de Roma, es decir, Roma se acaba y la Hispania romana entra en la Edad Media. Y entonces los hispanos romanos que estaban aquí, cuando de repente les mandaron un WhatsApp y les dijeron que se había acabado el imperio, pues claro, no dejaron de comer lo que estaban comiendo hasta entonces. Y entonces, ¿qué tenemos? Una dieta mediterránea, para que nos hagamos una idea. Siempre, en todos los yacimientos, desde el Neolítico hasta el siglo XIX, lo que aparece es trigo desnudo, el que antes os he dicho, el harinero, y cebada vestida, que es una variedad de la cebada. Esto te aparece siempre y es en proporción la mayor cantidad de cultivo y de cereal, porque esto es lo que sustenta a la población. Después aparece también la espelta, el centeno, aparece poco. Con Roma prácticamente nada, no les gustaba a los romanos el centeno. Además es que el centeno es de zona más bien más fría, más húmeda, con suelos más pobres, y no les gustaba gran cosa el centeno, la verdad. Y todo esto, pues los trigos vestidos, todo esto era ocasional, y así va a seguir siendo prácticamente toda la Edad Media. Después, bueno, legumbres, las habas, guisantes, esto desde siempre, ¿eh? Garbanzo, curiosamente el garbanzo comían poco, y en la Edad Media tampoco aparecen muchos, que a mí me resulta muy extraño, pero bueno, y lentejas, y luego pues verduras, pues todas las que nos podamos imaginar, vamos, las que tenemos hoy en día, coles, berzas, coliflor, nabos,
las mostazas también se las comían, los rábanos, las acederas, armuelles, cenizos, ortigas, borrajas, todas estas ya estaban más que incorporadas. Los romanos, ¿qué hacen? Mejoran la arboricultura y sobre todo expanden muchísimo la vid y el olivo. ¿Por qué? Porque van a hacer campo de cultivo de Hispania, los grandes latifundios de los grandes terratenientes se van a dedicar a monocultivo de vid y de olivo, o sea, de vino y de aceite. Y también sacaban de aquí garum, el condimento este de pescado, pero esto como no es botánica no voy a hablar de ello. Pero vamos, que había vino pues a mansalva, muchísimo vino, y va a seguir habiéndolo en la Edad Media, un poco menos, porque no se vendía menos, porque se hundió el comercio, pero va a seguir habiendo mucho vino. Y los musulmanes también bebían vino, pasa es que no lo decían. Vamos, que es que aparece, o sea, que no es que me lo inventé yo. Y Abderramán II tenía problemas en Córdoba con los borrachos, porque debían de montar unos cirios como siempre y tal, y decidió quitar todas las viñas, que las arranquen las viñas y así no hay vino, y le aconsejaron que no lo hiciera porque si lo hacía, era peor el remedio que la enfermedad, porque sí, se le iban a sublevar. Bueno, aparte de que ellos no, vamos a ver, comen también la uva también se come y también se hacen mostos, y ellos hacían arropes y cosas así, o sea que, bueno, y luego, como digo, van a expandir pues los melocotones, las cerezas, todos estos de la familia de los prunus, todos estos, van a traer muchos granados también, y estos que os había comentado antes, nogales, pino piñonero y castaños, hasta tal punto que se sospecha, sí, fueron ellos los que trajeron los pinos piñoneros que podamos tener aquí ahora, que no tenemos muchos, esa es la verdad, hay sobre todo en la costa mediterránea. En Italia hay pino piñonero y más pino piñonero, es casi monotemático, pero aquí en la península pues no, aquí hay otros tipos de pino, pero bueno, no sabemos si estos los trajeron, bueno, hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Bueno, por ahí tengo una compañera que igual puede rebatirme y me puede informar después de si realmente los trajeron los romanos o no, y los castaños piensan lo mismo. Bueno, entonces pues tenemos los hay muy pocos yacimientos romanos que hayan sido estudiados desde este punto de vista. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora la arqueología había sido más interesante o llamativo, quizás, bueno, llamativo desde luego lo reconozco, excavar grandes estructuras, teatros, templos preciosos con unas columnas fantásticas, y los anfiteatros y las calles y las calzadas y todo esto, y entonces todas estas cuestiones de las que estamos hablando ni se tomaban en cuenta. Pero bueno, ahora que me viene a la mente, hicieron una excavación, esto es que yo con lo de este tipo de arqueología me quedo estupefacta. En el Coliseo romano hicieron unas catas arqueológicas de estas en la zona de la arena, donde estaba, bueno, y encontraron restos de lo que comía la gente cuando se iba a ver los juegos, porque claro, se llevaban la merienda porque se pasaban todo el día, o si no había gente que se dedicaba, lo mismo que te venden las chucherías en los estadios de fútbol y estas cosas, pues, y encontraron lo que comían, y encontraron también restos de los animales que estaban, algunos huesos, bueno, una cosa muy sorprendente. Lo de la matanza del cerdo lo he puesto porque el cerdo, a los romanos les gustaba mucho el cerdo. Y entonces era una especie de marca de la romanización. Cuando en vez de comer oveja, aquí se ha comido oveja siempre, o sea, bueno, desde el Neolítico. O sea, ganado vino de siempre, de toda la vida. Pero si ya te has romanizado, pues comes más cerdo. Y entonces es muy divertido porque resulta que en Bilbilis, que ya sabéis dónde está, en Calatayud, pues allí el consumo de cerdo era más o menos, estaba a la misma altura que el de las ovejas. O sea, que era una ciudad romana, pero no tanto. Y además, curiosamente leí que el cerdo que comían allí era
que provenía de un jabalí de la zona que lo habían domesticado. Esto sí que yo lo que no tengo ni idea es de cómo pudieron sacar esa deducción, pero me parece bastante curioso. Bueno, aquí tenemos, bueno, pues cosas que se han encontrado, por ejemplo, en el puerto de Oyaso. Aprovecho para decir una cosa curiosa. La inmensa mayoría de quienes estudian estas cuestiones son mujeres. Y yo no hacía más que, cuando me ponía a estudiar, porque te pone, por ejemplo, JL Sánchez, y entonces tú dices, pues José Luis, ¿no? Y resulta que no, resulta que era casi siempre, en un 80-90% eran mujeres. Yo decía, ¿ves cómo te funciona la cabeza? Y aquí en casi todo esto lo han estudiado una serie de arqueólogas que han estudiado muchísimo la zona del País Vasco, tienen una tradición ahí en la universidad tremenda, y en uno de los estudios que leí, me hizo mucha gracia, me resultó curiosísimo que, claro, cuando ya sacaron todo, porque esto es en el puerto de Oyaso, que os voy a leer lo que encontraron uvas, higos, nueces, avellanas, olivas, endrinos, ciruelos, guindos, melocotones, almendras, piñones, bellotas y saúco. Todo esto, algunos son cultivos que no los podrían tener allí por razones climáticas, eso quiere decir que los traían de fuera, y entonces, y eso habla de que esa zona pues tenía un activo comercio en época romana, por ejemplo. Y lo que ponían las arqueólogas es que claro, dice, bueno, esto para que la gente, que cuando íbamos a pedir el permiso al ayuntamiento para poder excavar en el puerto romano de Irún, se nos reían diciendo, aquí no hemos tenido nunca romanos, y bueno, pues ya se ve que sí, y además tenían bastante comercio. Y además hay calzadas. Bueno, aparte. Bueno, llegamos a la tardoantigüedad. ¿Qué pasa aquí? Pues que se hunde el comercio, las ciudades colapsan, hay menos gente, todo vuelve un poco al autoabastecimiento. Pero claro, seguimos comiendo naturalmente trigo, cebada. Como estamos en una fase fría, triunfa el centeno, aunque no del todo, porque siempre se ha visto con no muy buenos ojos el pan de centeno, primero porque era un pan oscuro, o sea negro, y esto, que el pan sea negro, no ha tenido nunca buen marketing, y además porque puede estar contaminado de un moho que te puede dar una enfermedad, el ergotismo, que en aquella época, bueno, pues que es grave. Y luego, pues, trigos vestidos o mijos, la escanda, la espelta y todo esto, pues como he dicho, muy poco. A ver, hay muy pocos yacimientos aragoneses estudiados, pero os voy a contar alguna cosa curiosa. Por ejemplo, en Gózquez, en Madrid, resulta que apareció solamente trigo y cebada, y entonces polen de trigo y cebada y los granitos y tal, y dijeron, bueno, pues esta gente comía trigo y cebada, como los romanos. Y luego resulta que encontraron un mortero, y entonces analizaron a ver si quedaba algún resto, y quedaba un resto, y lo que encontraron fue que allí habían molido a partes iguales trigo y mijos. Y dices, bueno, pues nos habíamos equivocado. O sea que claro, es que es muy complicado a veces investigar estas cosas. O por ejemplo, en algunos yacimientos de Cataluña, que también están mucho mejor estudiados que los de aquí, pues aparecen almortas, aparecen bezas, arvejas, todas estas, sin embargo no aparecen garbanzos. Y además el hecho de que aparezcan legumbres nos habla de la probabilidad de que haya una rotación de cultivos, es decir, de que se haya suprimido el barbecho y entonces no haga falta dejar la tierra en barbecho, porque al cultivar las legumbres que aportan nitratos esto ellos no sabían lo que eran los nitratos, pero ya se daban cuenta de que la tierra no se agotaba tanto, Aparecen curiosamente una morera negra, que esto es muy excepcional, y bueno, aparecen también muchos frutos secos, no solo en Gózquez, sino bueno, en el yacimiento de la Indiana apareció muchísima caza, muchas avellanas, nueces, castañas y de todo. Eso quiere decir que en determinadas zonas pues la gente se acoplaba a los recursos que tenía cerca. También en la tardoantigüedad, bueno, pues para que he puesto estas dos imágenes, son un poco extremas, pero nos dan una idea de las diferencias que hubo
en las técnicas, por ejemplo, de la cerámica. Esto es una cerámica romana y esto es una cerámica, podríamos decir, visigótica. Y me imagino que no hace falta explicar mucho más de cómo había decaído la producción de cerámica. Bueno, pues en algunas de estas ollas, una arqueóloga que se llama Fernanda Inserra hizo su tesis doctoral sobre los restos que se encontraron en ollas que se habían puesto al fuego. Me imagino que veis que están quemadas, está quemada la olla por la parte de la base, y entonces allí habían quedado algunos restos de los alimentos que se habían preparado en estas ollas. Esto es una cosa fantástica y pocas veces se puede hacer o pocas veces se investiga. Lo primero, aparece bastante brea, resina o cera en los recipientes. Puede que para impermeabilizarlos, puede que para mantener, si guardaban allí alimentos, para que no se les estropearan. Pero bueno, y aparecen grasas vegetales, que se supone que serían aceites, lácteos, hortalizas, cereales, legumbres, también vino o vinagre, para aderezo de un guiso. Y luego esto que he traído aquí, que esto ya es del siglo VIII, pero por cosa curiosa, que apareció en los bañales. Encontraron restos de huesos, como estáis viendo, pero además pudieron analizar una de estas vasijas que os comento. Estoy hablando del siglo VIII, luego estos ya serían musulmanes, que era un corderito neonato que lo habían cocido, lo habían guisado entero, y que cuando vieron esto, que los de la zona le dijeron, bueno, esto es como un guiso que nos seguimos haciendo nosotros, que le llamamos calollo, que dice que cuando coges un corderito pues que acaba de nacer, dice, pues lo guisas y te lo comes de determinada manera. Y se quedaron bastante sorprendidos de que, no quiere decir que esta tradición venga de entonces, pero fue bastante curioso. Bueno, esto me lo pasó. Luego hay otras, por ejemplo, en las villas romanas, en Aragón, tenemos bastantes villas romanas y muy pocas han sido investigadas de esta manera. Bueno, y ahí lo dejo. En otros sitios, en Cataluña, en el yacimiento de la Esquerda, que dura hasta el siglo XIII, de esta época, de los siglos V al VIII, tengo que decir que en la zona de Cataluña, Lérida y yendo hacia la plana de Vic, hay una tradición de cultivo de frutales que realmente dura hasta hoy en día, porque uno de los últimos yacimientos, que está al lado de Fraga, el de los zafranales, pues bueno, no hace falta que explique que en Fraga se cultivan muchos frutales. Bueno, pues esto ha venido siendo desde estos siglos, y estas son las especies que se cultivaban: manzanos, avellanos, cerezos y ciruelos, que es muy difícil de determinar si es uno u otro, incluso granadas, que esto sí que es así exótico. Y, atención, esto, pepino o melón. Bueno, en la Edad Media, que esto parece ser que lo hacen los musulmanes, hay que decir, el que no lo sepa, que el pepino y el melón es la misma especie, pero que se ha ido consiguiendo dejar el pepino tal como lo conocemos y luego otras variedades que fueran dulces, que es el melón. El melón es dulce, y cuando no está dulce decimos que está pepino, y está claro, ¿no? Y entonces, y nos lo comemos de postre, pero nos lo podríamos comer porque en realidad, bueno, pues no se sabe si es una fruta o un fruto. Entonces, bueno, pues estas variedades las empiezan a hacer a partir de esta época de la tardoantigüedad, y sobre todo con los musulmanes. Hay hay dos yacimientos que sí que son de aquí, como vemos. El de Cuarte de Huerva está aquí, en Cuarte de Huerva, el de la época visigoda. Además apareció una tumba era una mujer bastante mayor y un chico joven, un adolescente. No eran, porque hicieron, creo que no eran de la misma familia, con un ajuar muy bonito, a ver, como si fueran de la nobleza visigoda, todavía con sus tradiciones funerarias. Y además les habían dejado un ajuar funerario, porque supongo que sabemos que en la tradición cristiana no se dejan ajuares funerarios.
es rarísimo que dejes pues yo qué sé, un corderito para que te lo comas en el más allá, como hacen pues por ejemplo los egipcios, los romanos y así. Para los arqueólogos esto es una desgracia, pero bueno. Y entonces ellos tenían un ajuar funerario de uvas, cerezas y melocotones de la zona, me imagino. Y luego aquí voy a hablar de dos yacimientos que son bastante diferentes, para que nos hagamos una idea de que en algunos sitios, en estas épocas, perduraba todavía la bonanza, el desarrollo económico que había traído Roma. Todavía eran villas tardoantiguas, explotaciones agrarias y ganaderas que sobrevivían con mucha dignidad, y había otras que habían vuelto al nivel de la supervivencia. Y entonces el de las Lastras de San José pues es uno de estos que realmente pues vais a ver que lo que ocurre es, esto está en Albalate del Arzobispo, además creo que hemos hecho alguna excursión por aquí, que a mí me hizo mucha ilusión estar. Aquí estaban los cuerpos, no sé si veis los huequitos, Bueno, estos se ha averiguado que no comían ni siquiera trigo, los pobres comían cebada y comían habas, y además no sé cómo lo sabrían, sería por el sarro, pero que no solamente era el haba, sino que también se comían, como yo me la como y me imagino que todos los que estamos aquí, te las comes las habas enteras con la parte vegetal, pero además, para que os hagáis una idea, fijaros, los asados lo hacían sobre las piedras, o sea, hacían el fuego, los hogares en esta época, la inmensísima mayoría son en el suelo, y a veces con algunas piedras, y estos asaban, ni siquiera lo ponían en algún pincho tipo brocheta o lo que fuera, sino que se ha encontrado los carbones que las ponían directamente sobre la piedra, o sea, una culinaria realmente bastante poco desarrollada y muy primaria. Bueno, en Bureta es uno de los sitios que mejor se ha estudiado este tipo de cuestiones. Bureta es un yacimiento que va desde el siglo VI al siglo VIII, o sea, desde la época visigoda, por aclararnos, y ya con los islámicos. Y tengo que decir que esto ha sido gracias a un señor que se llama Chris Gerard, que ha estudiado toda esta zona, y otro de aquí también. Este fue el arqueólogo, y este es uno que ha hecho una tesis doctoral sobre todos estos yacimientos, él es inglés, con este nombre ya se puede sospechar, y está en la Universidad de Durham, o como se pronuncie. Y bueno, gracias a todo esto, quiero decir, cuando las cosas se hacen bien, pues aparece una enorme cantidad de datos. Ha podido hacer una tesis entera, no solo con el yacimiento de la Bureta, pero bueno, para que veáis pues lo de siempre, cereales, los de siempre, con restos de estos de mijos y demás, frutas, sobre todo uva. A ver, las dos frutas más habituales que te aparecen son uvas e higos, higueras y viñas entre el Mediterráneo, en cualquier sitio, en todas las épocas, pero también moreras, olivos. La morera probablemente la traen los islámicos para la seda. Sí, guindas, melocotones, avellanas. Y luego también ha estudiado los taxones de las malezas, porque fijaos, resulta que dice que el 42% de todo lo que encontró eran plantas silvestres, y gracias a esto pues se ha podido, por ejemplo, sospechar cosas de cómo se hacía el cultivo, qué tipo de paisaje natural tenían en los alrededores. Por ejemplo, las poáceas y el medicago aparecen en el estiércol de la oveja y de la cabra. Pues eso quiere decir que estos animales tenían este ganado y lo alimentaban con el pasto que tenía cerca. Bueno, y aquí fijaos, toda esta cantidad de plantas han aparecido en este yacimiento. ¿Quiere decir que este era mucho más rico? Pues seguramente lo que ocurre es que realmente se ha estudiado adecuadamente. Bueno, también han encontrado en cenizas de la pared y en cenizas en un pozo, y también las han podido analizar. Y entonces, como os decía, el Kenopodium los cenizos, las alfalfas, avenas y demás, y también servían de forraje, y también les daban
el subproducto de procesamiento de cultivo, porque cuando se prensa la uva, cuando ya no se puede prensar más, eso que queda no se tira, porque en la Edad Media jamás se tira nada, o sea, siempre se las apañan para utilizarlo de alguna forma. Puede servir de abono y a veces se lo dan como forraje a los animales. Bueno, y luego tenemos pues todos estos. Y además dice que bueno, que como apareció en verano, pues eso quiere decir que esto apareció en verano, o sea que los animales lo habían consumido, estas hierbas que aparecen en verano, quiere decir pues que no se las llevaban de transhumancia, o sea, se puede organizar mucha información. Y también tenemos malas hierbas de los cultivos que aparecían con ellas, sobre todo que son de los cereales. Otras que serían de hábitat más húmedo, por ejemplo la galluvia, la uva de oso, las ciperáceas, o por ejemplo en suelos removidos. Pues con todo esto uno ya se puede ir haciendo un poco una idea de qué tipo dónde tenían los cultivos, dónde alimentaban, dónde tenían los pastos para los animales, y gracias a estos estudios. Hemos visto los de las lastras que estaban comiéndose el asado a la piedra, ¿no? El asado era a la piedra, nunca mejor dicho. Bueno, pues por ejemplo en Santa Cecilia del Sastimiris, que esto está al ladito de Monfalcó y Monrebé y todos estos, está al lado, un ámbito ya bastante boscoso. Pues aquí, para que... Espera, que os voy a decir qué es lo que encontraron. A ver, estos utilizaban mucho el entorno boscoso y no tenían cereales. Esto es bastante sorprendente, pues igual lo importaban. Y tenían nueces, bellotas, avellanas. Han encontrado hierbas aromáticas, romero, tomillo, menta, hinojo, ajedrea. Y luego especies que podrían ser de consumo cosmético o farmacológico. La dulcámara, que la tenéis aquí, las prímulas o los helechos. Y han encontrado resinas de esta planta. ¿Y dónde las han encontrado? En una balanza, que también han encontrado una balanza de precisión, o sea, no una balanza de pesar, iba a decir patatas no, porque no hay, pero nabos, ¿no? No es una balanza para pesar, es una balanza de precisión. ¿Por qué? Porque esto lo hacían, era un sitio, una iglesia y tal, con una aldea, hacían preparados farmacológicos que seguramente luego vendían. Pero lo más impactante y más increíble es que han encontrado ostras. Han encontrado ostras. Que esta gente, mientras los unos están ahí asándose a la piedra la carne, pues estos se permiten el lujazo en un sitio ahí que estaría en medio de la nada, o por lo menos eso nos parece hoy en día, comer ostras. Bueno, en otros sitios de esta época, esto a mí he traído las fotos porque me impresionaron. Los silos, supongo que sabéis que es los huecos estos donde se guardaba el cereal en un momento dado, que con frecuencia, cuando luego ya no se utilizaban, se reutilizaban de basureros. Bueno, pues en estos silos utilizados de basurero, en estos sitios, bueno, en unos cuantos, en Arroyo Culebro, cerca de Madrid, han encontrado cadáveres de seres humanos que los arrojaron sin ningún tipo de ritual. Lo podemos ver, o sea, lo cogieron, hicieron a la 1, a la de 2 y a la de 3 y pumba, tal como cayó. A mí esto me impactó muchísimo. ¿Y era de la época? Sí. Que podían ser posteriores. Con lo cual, y además los han analizado y resulta que estaban subalimentados, prácticamente no comían trigo, o sea, comían otra cosa, y muy poca proteína. Y entre eso, esclavos, efectivamente. Pero fijaros que estamos ya en una época, en el siglo V-VIII, que se supone la gente es incluso cristiana. Pues vaya, bueno, vaya manera. Ya. Los obispos. Ya, que sí, que no me... Vale, bueno, pues cuando llega, voy a ir un poquito más rápido. Cuando llegan los musulmanes en el siglo VIII, la verdad es que para la península ibérica es un momento de
recuperación económica y de expansión agrícola. Se habla incluso de una revolución verde, porque ellos nos traen regadío. No es que los romanos no lo tuvieran, pero ellos lo expanden con técnicas de regadío y técnicas agronómicas muy novedosas, incluso con tratadistas que recuperan la tradición clásica, y entonces, bueno, pues y ellos traen además una serie de productos, frutos, cereales también, como el arroz, y entonces, bueno, pues es muy notable el impulso que le dan a este tipo de, o sea, a la agricultura. Aquí he traído un canat, que es no lo diré, no es una acequia, es un canal de agua que luego en muchos sitios, o sea, en muchos tramos va por debajo, y se va haciendo con estos agujerillos que se ponen para poder sacar agua o para poder regularla. ¿Lo veis, no? Ay, por Dios. Aquí, bueno. A ver, los musulmanes nos van a traer o sea, van a incorporar, además de los trigos y demás, como buena parte de los que vinieron eran bereberes, no creéis que eran todos árabes, los árabes eran la nobleza, casi toda la tropa era bereber, o sea, magrebí, del norte de África, que se habían sumado con alegría a conquistar, porque, bueno, entonces, bueno, ellos tienen unas tradiciones culinarias específicas, que son las que van a influir de alguna manera, Entonces, nos van a aportar, por ejemplo, el consumo de mijos, que eso se va a ver bastante claro. Sobre lo del regadío, que es lo que me he saltado un poco. El regadío también se puede sospechar debido al tipo de plantas que aparecen. Por ejemplo, si aparecen malas hierbas anuales que germinan en primavera, que son todas estas, pues estas nos están hablando de un medio, seguramente, que podría hacer sospechar que podía haber un regadío. Y ya, si tenemos estos, pues este es el Volvos coenus, que no sé muy bien cómo se pronuncia, que aparece cuando los campos de cereales o están mal drenados o están regados, pues este tipo de plantas nos está hablando de que en esa zona había regadío. Bueno, lo que os decía, los mijos y panizos que nos traen los islámicos. Ellos hacen el pan de esta manera porque utilizan un horno, el tanur, que pegan la torta, la pegan en las paredes, son tipo pita, y además no es que los traigan, es que ellos fomentan este cultivo de mijos y de panizos, que esto se ha estudiado bastante, por ejemplo, en cementerios que se han estudiado en Valencia desde el siglo X al XV. O sea que tendríamos los cementerios de la Valencia musulmana hasta el siglo XIII y los cementerios de algunas zonas que se sabía que era donde vivían los mudéjares, que son los islámicos que se quedan en Valencia después de la conquista. Y entonces, en los cementerios donde había mudéjares y donde había islámicos, en los huesos había una mayor proporción de mijos y de panizos que no en otros sitios que no había población islámica. Ellos nos van a traer también el trigo duro, el triticum durum, para hacer las pastas. O sea, aquí tenemos a una señora haciendo fideos. Sí, y eran muy caros, evidentemente, porque para hacer fideo era una cosa muy elaborada, muy difícil de realizar. Traen también sorgo, ya en el siglo XIV, y aunque se sabe que ya lo había desde el siglo X, también, pero se expande su cultivo desde el siglo XIII, la caña de azúcar y el arroz. Pero claro, no en todos los sitios, porque caña de azúcar es un cultivo tropical, que bien lo saben los cubanos, y el arroz, pues ya sabemos la cantidad de agua que necesita y ya sabemos dónde estamos. Y entonces, pues por dónde, la albufera valenciana, qué cosa tan curiosa la paella, ¿verdad? Qué cosa sorprendente, en la zona del Valle del Guadalquivir, en Murcia, por ejemplo, allí sí que va a proliferar, o sea, el cultivo del arroz, pero no es lo normal. Eran cultivos excepcionales, pero bueno, los había.
Y nos traen también mucha arboricultura, porque para ellos el paraíso es un jardín, y un jardín, nosotros tenemos la palabra jardín y huerta, y resulta que ellos tienen la misma palabra. Lo de jardín, tiene que ser un jardín que produzca cosas, y además que sea bello, y además que tenga flores en diferentes épocas del año, y además que tenga olores agradables, y que sea un espacio de producción y también de placer. Entonces traen traen bastantes especies que no las había y que a ellos les parecía bonito, interesante, sorprendente. Tú tenías un jardín con unos determinados árboles frutales que no los habían visto en ningún otro sitio, y entonces pues es como si tienes un Rolex o tienes un Ferrari, pues dices, mira lo que me he comprado. Pues entonces pues la gente culta y refinada pues les parecía interesante. Yo personalmente pienso que no sé hasta qué punto todos estos cultivos así tan de gente digamos tan refinada, hasta qué punto pasaron al resto de los cultivos, a los campos de cultivo de la gente normal, porque de hecho no aparecen casi nunca estos cultivos, no suelen aparecer en la arqueología. Entonces pues no lo sé, pero bueno, tradicionalmente se piensa que ellos nos trajeron todo esto: cítricos, alberjes, membrillos, los nísperos estos que contaba, las sandías, ahora veremos, el melón y el pepino, las alcachofas, cardos, berenjenas, espárragos, las acelgas, zanahorias, chiribías, espinacas. Bueno, entonces aquí pues no aparecen. ¿Por qué? Puede ser porque es muy difícil que todo esto perdure en esto, o porque sean de introducción tardía. Ha sido hoy que he buscado, estos se supone que son lechugas, se supone. Esto se supone, no se supone, lo pone aquí, cucumeri et cetruli. Esto está en latín y sería el Citrullus lacnatus, o sea, la sandía, que es un cultivo que ya lo tenían en Egipto, ya se sabe, ya comían sandías en Egipto, lo que pasa en el antiguo Egipto, quiero decir, pero que parece ser que es originario de Sudán. Claro, no eran las sandías que tenemos hoy en día. Y bueno, pues que llegó finalmente a la península ibérica, no sabemos, yo no tengo mucha idea en qué momento, pero vamos, que tradicionalmente se piensa que es un cultivo que lo trajeron los islámicos. Bueno, aquí os traigo, es que esto es muy divertido, mirad, aquí de libros de cultivos y de botánica de aquellas épocas, pues aquí tendríamos uno que se ve más claramente que es un pepino, y uno que se ve más claramente que es un melón, aunque desde luego no tenían el porte y el tamaño que tienen hoy en día. Y esto también es un melón, y es un Cucumis melo, creo que es flexuosus, tiene este nombre, y en inglés tiene y parece ser que allí también todavía siguen comiendo. Lo que pasa es que nosotros esto no lo reconoceríamos como melón, pero bueno. Y claro, es que había muchas variedades que hoy en día pues igual se han perdido. Estos sí que son melones, más claramente. Además pone melones dulces, lo pone como diciendo que no son pepinos, ya tienen un tamaño. Bueno, y luego, a ver, hierbas aromáticas tradicionalmente en la península ibérica pues se han utilizado muchísimas. Lo que pasa es que los islámicos nos van a traer algunas que no eran tan habituales. Por ejemplo, el azafrán, que parece que ellos lo utilizaban tanto, ya existía, ya lo utilizaban los romanos. Pero, por ejemplo, muy típico suyo sería el cilantro, que en la Edad Media se utilizaba muchísimo y luego pues decayó su uso. Ahora en cambio lo llevaron los españoles a Sudamérica, y allí sí que se utiliza mucho el cilantro, y aquí pues no acaba de cuajar. Lo tenemos aquí. Luego otro que se llama aloba o fenogreco, que es esta de aquí, y esto que es la Nigella sativa, que se parece a la damascena, que tiene propiedades farmacológicas, que también se utilizaba como condimento, y que aparecen todo esto que os estoy diciendo es porque aparecen los yacimientos, Bueno, y luego tenemos aquí en Aragón, tenemos estos yacimientos que están estudiados por el señor el Edward Treasure, que os he mencionado anteriormente,
Y el que más se ha estudiado es el de la Mora Encantada, con este nombre además, que gracioso, que está en Bulbuente, y allí, bueno, lo han estudiado y era un sitio realmente, bueno, pues el típico sitio, pueblo de Valle del Ebro, con regadío y buena tierra, que aquello era un vergel. Y han encontrado, pues fijaos, han encontrado de todo, ¿eh? Sin embargo, tenían pocos mijos. Y lo curioso de todo es que cuando esta zona la conquistan los cristianos y se queda la población islámica cultivando, y eran mudéjares y tampoco comen mijos. Entonces, yo creo que aquí en Aragón, aquí pan de trigo, pues como desde los romanos. Yo no sé si aquí los mijos, en fin. Pero bueno, higos, uvas, nueces, olivas, un poco de todo. Morera la negra o la alba, que no se puede distinguir una de otra. En los Zafranales, que es un yacimiento que está al lado de Lérida, muy cerquita de Fraga también, pues también tenemos una cantidad extraordinaria y variedad de frutales, aceitunas, nueces, piñones, de todo. Y en los yacimientos de Cataluña y de Baleares lo mismo. Aquí en Baleares incluso hay limones y naranjas, que estos ya son muy excepcionales y que se implantan en la península muchísimo más tarde. Claro, Baleares está más cerca de Italia, también hay que decirlo. Bueno, aquí tenéis, bueno, pues lo que ha aparecido en los Zafranales, restos de cereales, de nueces, higos y huesos de melocotón. Huesos de melocotón muchísimos. 5 kilos de huesos de melocotón encontraron. O sea que allí debían de comer. Esto era un puesto que debía de ser un puesto de soldados, un puesto de vigilancia. Y entonces, bueno, pues allí no cultivaban, les debían de llevar la comida. Pues mira, los melocotones los debían de tener muy baratos, porque por la cantidad que comían. Bueno, y otra así cosa muy curiosa, que alguno ya os la he contado. El castillo de Juslibol, llamado en su época Mefimeguer, que no lo sé muy claro, no, lo he buscado a ver cómo era en árabe, pero no lo he encontrado. Bueno, pues este castillo, que está aquí, este castillo está hecho con los materiales de la zona, como todos los castillos islámicos de esa época, y los posteriores también, que es tapial o de adobe o de yeso y cal. Y entonces resulta que aquí tenéis el enlucido de yeso de este castillo. Este enlucido de yeso del castillo, veis que aquí tiene unas cositas negras que son cenizas, son microcarbones que se utilizaron para trabar el yeso para darle más consistencia. Bueno, pues han estudiado estos microcarbones, que se piensa que serían de la quema de rastrojos de las huertas que están. Esto es tan alto y la huerta está aquí, como bien sabemos todos los que vivimos por aquí. Bueno, y ha aparecido todo esto. A mí me parece una alucinación. O sea, todo esto se estaba cultivando en la Saracusta del siglo X-XI, manzanos, perales, bueno, varios tipos de prunus, almendros, cerezos, melocotoneros, arbustos silvestres han aparecido, espino blanco, acerolos, sí, pero lo más curioso, árboles, el pino carrasco, bueno, normal, el pinus pinaster, el pino rodeno, el pino silvestre, que es más bien ahora de zona más elevada, más húmeda, pues lo había, sabinas, enebros, álamos. Y para que os hagáis una idea de la proporción, claro, mucho pino alepensis, mucho carrasco, nogales, que se piensa que tuvieron que estar cultivados, porque aquí en el Valle del Ebro, ¿dónde te sale un nogal así de repente? No es un árbol que te lo vayas encontrando así con tanta, y fijaos en tanta proporción, mucha proporción, o sea que esto probablemente cultivaban nogales pues para comerse las nueces, claro. Y bueno, pues las leguminosas, los prunus, bueno, tenemos poquito pinaster, pero lo hay, y el silvestre, bueno, y también pues las almendras y demás. Bueno, otro yacimiento que se ha estudiado muchísimo y muy bien es el yacimiento de las Sillas, que yo estuve con vosotros también,
que fuimos a ver los Torrollones, se llaman, cerca de Alberuela, Piracés, mucho, pero sí. Bueno, pues este yacimiento, y tengo que decir que el libro está todo en francés porque lo ha estudiado un señor que se llama Philippe Senac, y además hay que hacerle la reverencia, porque es que, bueno, pues lo dicho. Entonces, pues allí, además es curioso porque este lugar parece ser que fue una especie de iniciativa del poder de poner allí una especie de pueblo de colonización, y además lo más curioso es que la zona posteriormente también está llena de pueblos de colonización de muchos siglos después. Bueno, entonces pues nos aparecen pues todas estas 10 plantas cultivadas, las que ya nos podemos imaginar, o sea, las de siempre, vamos, y 22 plantas aromáticas. Los carbones también, fijaos, nos apareció el 43% de encinas y demás, el pino carrasco, jaras, enebros, clemátides, y luego frutales silvestres, cerezo, bueno, prunus espinosa, que no lo tienen muy claro, restos de haya en la olla de Huesca, parece un juego de palabras, curioso, ¿no? Bueno. Y aquí tenéis, bueno, esto es una foto de, casi no se ve, pero A es cebada vestida, trigo desnudo y centeno. La verdad es que viéndolo así sí que se nota la diferencia. El B, esto es lo mismo visto de perfil. El C son pepitas de uva. Y esto los pedúnculos de la uva, los rabillos. El C es la base de un tallo de una poacea. Bueno. Y esto, fragmentos de una labiada, que es muy difícil que se conserven, todos de las sillas. Bueno, ¿y qué tenemos en el Aragón cristiano? Pues tenemos muy poca arqueología, porque como ya vamos a tener mucha documentación, a la hora de estudiar los sitios, pues no se ha estudiado tanto mediante la arqueología, sino mediante la documentación. De tal manera que la cantidad de estudios arqueológicos, que tampoco es que antes hubiera muchos, pero en el Aragón cristiano pues todavía casi hay menos. De hecho, algunas, por ejemplo, la Mora Encantada, Ambel y Grisel, son estudios en los mismos lugares que empiezan con los islámicos y luego cambian de manos pero vamos, que son el mismo lugar, ¿no? Que son estudiados por este mismo señor que os estaba contando antes. En la Esquerda, por ejemplo, en el siglo XIII, han encontrado un granero y han encontrado una olla donde nos aparece una vez más el típico guiso, donde han podido averiguar qué tipo de cosas comían y cómo componían la olla que se comían a diario. Sí. Bueno, pues he terminado. Siento que me he pasado, pero como nadie ha dicho nada, ni han huido por ahí detrás, que tenía la puerta abierta seguramente. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado.